Gobernador, venimos de un fin de semana un poquito turbulento. La Argentina viene con mucha turbulencia en los últimos tiempos, pero a partir de un partido de fútbol se ha generado toda una situación de crisis, de desencanto incluso, también, y de incertidumbre, que es un poco difícil de explicar. Ha habido desde posiciones en donde han tratado de sacarse la ventajita mínima hasta algunos análisis un poquito más profundos, y me gustaría mucho conocer su opinión sobre esto, más allá del fútbol, obviamente, ¿no? Es complicado cuando en un Estado de Derecho el Estado pierde el monopolio de la fuerza. Cuando una de las premisas básicas para sostener el Estado de Derecho es que el uso de la fuerza lo puede hacer uno solo, que es el Estado. Porque cuando eso se abre a otros sectores, en definitiva empezás a perder la libertad. Y creo que uno de los temas que debe garantizar la Argentina es seguridad en todos los órdenes. Cuando hablamos de seguridad es importante que no te afanen y no te maten. Cuando hablamos de seguridad es importante que el que pueda justamente sostener ese orden es el gobierno. Cuando hablamos de seguridad es que no te cambien las reglas de juego en términos económicos, jurídicos, sociales todos los días. La inestabilidad de la que hablabas le hace mucho daño a las naciones y nosotros estamos viviendo eso. Hoy estamos más acostumbrados a ver retroceder a las fuerzas del orden que imponer el orden para una mejor convivencia. Están un poco trastocados algunos valores, ¿no? Es que tiene que ver con eso. Vivimos en una lógica de tanto prejuicio que hasta tenemos prejuicio de tener un Estado que garantice el orden. Y ese es un error grosero, porque una de las cosas que debe garantizar el Estado es el orden. Para eso tenés poder desde el Estado. Si no podés garantizar orden en todos los aspectos, no solo en términos de seguridades individuales, sino en todos los aspectos de la vida comercial, económica, social, productiva, si no hay orden, la cosa no funciona. ¿Y cómo salir de este círculo vicioso? Entonces, porque da la sensación de que no nos podemos salir. Me parece que en vez de achicarse hay que agrandarse. Creo que uno de los errores que ha cometido este gobierno fue encerrarse mucho en un núcleo muy pequeño de gente muy cercana, y me parece que hay que abrirse mucho más. Mi opinión es que la Argentina tiene que ir a un gobierno de unión nacional, mucho más grande que un frente electoral, ¿no? Un gobierno de unión nacional. Es más, hasta estoy planteando que no hace falta modificar la Constitución, con la propia Constitución que tenemos, modificar la ley que reglamenta y establecer, por ejemplo, que el jefe de gabinete tiene que surgir del consenso del Congreso, del Parlamento. Entonces, que lo designe y remueva el Poder Ejecutivo a instancias del Parlamento. Obligar al consenso. Eso es una parte. Ahí tenés todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aparte, hay que traer a todos los sectores. En las políticas públicas, una institución como la Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo, tiene que tener voz. Organizaciones empresarias, centrales de trabajadores, espacios de la producción, tienen que tener voz en forma permanente. Necesitamos un gobierno y una sociedad mucho más participativa que la que tenemos. ¿Quién tiene que conducir ese proceso? ¿El gobierno, la oposición? Eso lo conduce ¿Quién tira la primera inevitablemente el piedra? gobierno, lo tiene que hacer. Tiene que haber predisposición de todos para hacerlo. Yo no sé si no es un poco tarde ahora, cuando falta un año para el fin del mandato, pero hay que prepararse porque eso es lo que viene en la Argentina. Gobierne quien gobierne. Hoy tenemos un mapa político planteado con el kirchnerismo por un lado, el gobierno, el oficialismo, Cambiemos por el otro, unos teniendo miedo que ganen los otros teniendo miedo que ganen los unos, y en el medio el peronismo, que a veces parece que se va para un lado, a veces parece que se queda independiente. O sea, va a ser largo el año que viene. Es un largo año y yo soy de los que cree que hay que ofrecerle a la Argentina una tercera vía, una instancia superadora, que pase por arriba, no que se meta en el medio, que pase por arriba de esta grieta entre Cambiemos y el kirchnerismo. Y en eso creo que no alcanza solo con el peronismo. El peronismo, más muchas otras fuerzas políticas y sociales, debemos conformar esa base de lo que luego terminará siendo un gobierno de unión nacional, que a mi juicio es lo que hay que buscar, ¿no? ¿A usted le parece entonces, gobernador, que el kirchnerismo va a quedar donde está, el gobierno donde está, y se va a conformar
una posición, una tercera posición, Sí. o que esta posición se va a inclinar hacia alguno de los lados? Yo creo que nosotros tenemos que plantar con fuerza esa tercera posición, que es la que hoy mayoritariamente anhelan los argentinos. No al espacio político que estamos armando, sino a una alternativa diferente a eso que tienen. Lo que hay que hacer es tratar de linkear demanda con oferta. Si lo logramos, creo que ofrecemos algo realmente muy bueno para Argentina. ¿Y cómo debiera ser el desarrollo de esa tercera Esencialmente fuerza? construir una lógica que no se pare en la lógica de la contradicción. O sea, que no se construya desde la dialéctica del amigo-enemigo. Primero, pasar por arriba de esa historia, abrir los brazos y convocar a los mejores en términos de un gobierno ciudadano, mucho más ciudadano que político partidario. No alcanza con la política, hay que ir a algo más grande. Ese es el gran desafío. Decimos, eso nunca se hizo, es correcto, nunca se hizo, es el tiempo de hacerlo. Usted nos decía antes que el gobierno probablemente ya esté tarde para convocar a un gobierno más amplio. Si igualmente lo hiciera, ¿cómo usted lo vería? Hay que ayudar y de hecho creo que yo en alguna medida represento a un sector de la oposición que ha colaborado, colabora y va a ayudar todo lo que puede el año que viene para que este gobierno le vaya lo mejor posible. Pero para eso se necesita una mirada mucho más abierta en términos de la toma de decisiones, en términos del rumbo para Argentina, y eso no se ve mucho. Cuénteme un poco sobre Salta, sobre la situación de Salta, de las economías regionales. En Salta estamos viviendo un momento muy particular, porque hay algunos pocos sectores de producción primaria que pueden tener algo de competitividad que se termina lesionando por falta de logística en términos de transporte, energía, comunicaciones, que nos complican mucho. Todo lo que es agregaduría de valor, en alguna medida me parece que estamos perdiendo oportunidades en el mundo, porque lamentablemente pareciera que este gobierno ha priorizado los dólares de la exportación de materia prima y no la agregaduría de valor de materia prima más valor agregado arriba, encadenamiento de valor que genera dólares, más trabajo, más actividad económica local, más movilidad social. Me parece que las urgencias terminan llevando a una reprimerización de la economía y eso es un problema. Usted desde su provincia, ¿cómo ve la economía para el 2019? ¿Es supeditada a lo que pasa en la política o independiente de eso? Depende mucho de todo. No hay muchos elementos que nos digan que podemos ser súper optimistas para el año próximo. Yo soy un optimista crónico, pero quiero ser realista. No hay un escenario que nos diga tenemos un futuro formidable a partir del segundo trimestre, como dicen algunos, puede haber algo de actividad, producto de liquidación de exportación y demás, pero tampoco vamos a decir que eso va a cambiar la economía argentina. Y tampoco la política ayuda, porque esta dialéctica en la cual trabajó el gobierno hasta hoy de la cosa amigo-enemigo, que no la inventó el gobierno actual, viene de antes también. Entonces el famoso tema de que vótenme a mí porque si no vuelven los otros, termina retroalimentando una bola de nieve que termina perjudicando al propio gobierno. ¿Esa grieta es una grieta ficticia o es una grieta real? Es decir, hay dos modelos sí, hay una distintos. grieta real, pero fundamentalmente profundizada porque a ambos les es funcional. Entonces, yo lo que planteo es que en la Argentina hay que pasar por arriba de eso. Hay que ir a una tercera vía que pase por arriba, porque si no, esto no tiene salida. Gobernador, por último, ¿para cuándo cree usted que va a estar el panorama un poquito más definido, especialmente con esta tercera fuerza? Yo creo que hay que pensar en mayo, junio del año que viene. Son largos meses, tenemos como 6 meses por lo menos de trabajo y de conformación de este espacio. Después veremos qué pasa. Muchas gracias. A vos.